Es una situación que finalmente molesta, porque si ya se descubrió, si ya se evidenció este tipo de situaciones, ¿por qué no hay castigo? No hay castigo ni judicial ni eclesiástico. Vamos, el retirarle su estado clerical, que de entrada no entendemos qué quiere decir, y protegerlo dentro de los edificios de la Santa Sede, pues no es justicia. Tenemos en la línea telefónica de Mega Noticias TVC a Vianey López Antúnez. Le platicaba hace apenas unos momentos que fue esta pequeñita que escribió a sus 8 años, y ahorita me va a decir si fue a los 8 o fue a los 10, una carta en la que ponía en contexto lo que estaba haciendo el sacerdote Fernando Martínez. Vianey, un gusto saludarte, muchas gracias por atender nuestra llamada. Hola Paco, muchas gracias por invitarme. A ver, Vianey, esta carta la escribiste cuando tenías, ¿cuántos años? 10 años. 10 años y la das a conocer 27 años después. Así es. ¿Por qué? Bueno, yo esta carta no recuerdo haberla escrito y se la di a esta maestra y esta maestra me la dio hace unos pocos días. Ella la guardó durante todos estos años. Ella, en el momento en que yo se la doy, se la entregó a un superior de los Legionarios de Cristo y guardó una copia. Entonces, pues cuando vio que estaba saliendo todo este caso y estas denuncias, me contactó y me dijo, tengo una carta tuya, y me la mandó. Así es. Bueno, y ya que salió todo esto, se dio a conocer lo que la Santa Sede hablaba y definía sobre el quitarle el estado clerical al sacerdote Fernando Martínez. ¿Qué pensaste? Bueno, lo mismo que estabas diciendo ahora, ¿no? No sabemos qué significa esto de que ahora va a vivir como corresponde a un religioso que ha perdido el estado clerical, es lo más antiguo que he escuchado. Y pues lo siguen teniendo dentro de la congregación, lo siguen protegiendo y vive ahí en una casa de Roma. A los legionarios les encanta salir a decir que están dispuestos a colaborar con las autoridades y que ahora son muy transparentes y que se han renovado, pero en la realidad pues lo siguen protegiendo. Si no fuera así, ya lo habrían trasladado a México, de la misma manera que hace 27 años lo sacaron del país. ¿Pierdes tu fe en la iglesia? Por supuesto, sí. Desde que sucedieron los abusos perdí la fe. Cada vez que veía a un sacerdote pensaba que era un pederasta, porque claro, Fernando Martínez también era simpático y le caía bien a la gente y daba la comunión. Y tenía esta otra cara, ¿no? Esta cara oscura y terrible, y entonces nunca he podido recuperar la confianza en ningún sacerdote y pues perdí completamente la fe. No recuerdas, nos decías, Vianey, no recuerdas haber escrito esta carta, pero sí recuerdas lo que pasó. Sí, por supuesto. Hay cosas que no recuerdo, hay cosas que hemos ido armando como una especie de rompecabezas, pero porque además pues fueron abusos y violaciones durante 2 años. Wow. Entonces evidentemente hay cosas que tengo bloqueadas y otras que tengo presentes como si fuera en HD, o sea, lo recuerdo perfecto a detalle cada cosa. Te dejó una marca imborrable. Sí. Valga, déjame preguntártelo, ¿cómo te recuperaste de toda esta situación? ¿Te has recuperado? No, yo creo que es algo de lo que no me voy a recuperar totalmente el resto de mi vida, pues te rompen en un momento en el que estás creciendo, en el que te estás desarrollando y pues te deja una marca de donde ya no vuelves a ser la misma. En su momento, Vianey, ¿lo comentaste con tu familia? Sí, yo escribí esta carta de la que no me acuerdo y al mismo tiempo fui a hablar con mi mamá, porque cuando fuimos a hablar con la maestra Aurora Morales, que además era la cómplice que nos sacaba y nos llevaba con Fernando Martínez. Las ponía, valga el término. Exactamente. Nosotros hablamos con ella porque en nuestra mente infantil pues no dimensionábamos que ella era la cómplice, pero hablamos con ella y recuerdo perfecto que ella nos dijo, yo lo resuelvo, no lo hablen con sus papás. Y entonces pues fue cuando fuimos a hablar con nuestros papás, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué acciones tomaron en ese momento? Pues en ese momento mi mamá, yo fui a hablar con mi mamá junto con otra víctima
Entonces, primero fuimos a buscar a la mamá de esa víctima y después mi mamá empezó a contactar a las mamás de las otras víctimas. Llamaron a Eloy Bedia Díez, que era el director territorial en ese momento, y Eloy Bedia Díez viaja de México a Cancún. Y en el momento en que se reúne con nuestras mamás, les dice que Fernando Martínez ya no está en el país, que ya se lo llevaron. Huyó, valga el término, o lo protegieron, ¿no? Pues sí, lo protegieron, activaron esta maquinaria en la que era como su modus operandi, ¿no? Cuando había un abusador y una denuncia, pues lo movían de un lugar a otro, y a Fernando Martínez hoy sabemos que lo movieron de Saltillo a Ciudad de México de vuelta a Saltillo, después otra vez a la Ciudad de México y después finalmente a Cancún y luego a Salamanca, España, y cada vez hay una denuncia o varias de abuso sexual. Terrible, terrible. Durante estos 27 años, Vianney, ¿han mantenido esa lucha ustedes por buscar justicia? Yo creo que durante 27 años yo he estado reconstruyéndome y tratando de tener la fuerza y las palabras para poder hacer la denuncia que hoy hacemos. Hoy, ¿qué pedirías para Fernando Martínez? Pues le pediría al Estado mexicano que nos dejen hacer la denuncia que corresponde, independientemente de que en sentido estricto haya prescrito, pues es que estos delitos no deben prescribir. Esto tiene que ser imprescriptible porque las víctimas denunciamos cuando estamos listas para denunciar. Entonces, al día de hoy, pues la ley no nos está respaldando, no nos está dejando maniatadas, y realmente lo que habría que hacer es extraditarlo, presentarlo a la justicia, juzgarlo y sentenciarlo, porque además estamos hablando de un criminal confeso. Así es. Vianney, evidentemente por lo que me acabas de decir, aspiras más a una justicia judicial que eclesiástica. La parte de la justicia eclesiástica, pues a lo más que podemos aspirar es a lo que ya hicieron, que es quitarle la sotana, y ahora sigue que le quiten la sotana a sus encubridores. Yo creo que si el Vaticano realmente quisiera mandar una señal y el Papa Francisco fuera coherente con su tolerancia cero, pues debería ser un castigo ejemplar y disolver la congregación, porque es una congregación que está podrida desde el inicio, desde Maciel. Así es. Vianney López Antunes, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias. Y seguiremos este tema, por supuesto. Muchas gracias y muy buenas noches. Bueno.